La batalla de la restauración con Janel Ferreras acá en Impolíticamente Correcto. Adelante, Janel. La historia dominicana recoge uno de los episodios más hermosos y a la vez más tristes de la sociedad dominicana a partir de la declaración de la anexión de España por el dictador Pedro Santana. Eso fue... Ok, sí, adelante. El 18 de marzo del 1861. Una vez Juan Pablo Duarte organiza el pensamiento, la acción y los recursos económicos para que a través de 3 sociedades secretas como la Trinitaria del 1838 y 2 años después la Filantrópica y la Dramática, parió esa idea, la consolidación del Estado Nacional, proclamado el 27 de febrero del 1844. Resulta que esa primera república, que dura 17 años, tuvo un pugilato muy marcado entre los generales Pedro Santana y Buenaventura Báez. El pensamiento de Duarte desde el origen nunca pudo entrar en la consolidación del Estado Nacional. En tal sentido, Pedro Santana y Horacio Vázquez tenían algo en común. No creían en el territorio dominicano, no creían en las riquezas propias, no creían en la prosperidad del Estado, simplemente en una posible anexión a 4 potencias de la época: Francia, Inglaterra, Estados Unidos o España. De hecho, esa península de Samaná siempre fue un lugar estratégico para traicionar la República Dominicana. Se le ofertó como ramera hermosa al de mayor recurso económico. Pero resulta que Pedro Santana se para en ese palacio que está aquí frente a la catedral y frente al Parque Colón, que era la sede de gobierno para la época, y el 18 de marzo del 1861 enarbola un discurso emblemático donde dice, en palabras textuales: a partir de hoy, la República Dominicana dejará de existir como una entidad política. ¿Quién fue el de eso? Pedro Santana. Y dice también que la madre patria, España, como madre protectora de un hijo que ha sido desamparado en el camino, nos recoge y le garantiza España, a través de 2 emisarios que Pedro Santana envió a la colonia, porque ese plan venía desde el 1858, cuando se derroca el gobierno de Buenaventura Báez. Ya Pedro Santana venía con el plan, y por eso te decía en una ocasión que el común denominador en todos los episodios históricos dominicanos es Haití. ¿Cuáles fueron los motivos que llevaron a Pedro Santana a tomar esa terrible decisión? ¿Cuáles fueron sus excusas? Él decía que el intercambio comercial entre haitianos y dominicanos en la frontera era muy amplio y que ese contacto estaba haciendo un levantamiento de cultura del territorio dominicano. Para que la gente sepa que esa separación con Haití siempre nos ha traído problemas. Y Pedro Santana, entonces, que no tiene recursos suficientes, que no tiene la voluntad de continuar, 17 años después, estoy hablando, de la separación de Haití. O sea, nosotros estamos en la construcción de un Estado nacional. Por eso yo respeto tanto al pueblo dominicano, porque hemos sido un pueblo muy valiente y muy sufrido. Entonces Pedro Santana decide anexionar a España ese año. Cuando Pedro Santana enarbola ese discurso de entrega a la colonia española, la sociedad dominicana estaba dividida en 3 bloques importantes: los pro franceses, los pro españoles y una minoría que creía en el pensamiento de Duarte. Por eso Juan Pablo Duarte es, para la restauración, el principal ideólogo intelectual de los que accionaron. Sobre todo un niño que cuando
se marca la lucha de independencia el 27 de febrero del 44, solamente tenía 5 años. Y la historia lo recoge como ¿quién? El general de división Gregorio Luperón. Gregorio Luperón tenía 22 años cuando el 16 de agosto del 1863, en el Cerro de Capotillo, Santiago Rodríguez, general dominicano, hace lo que se llama el grito de Capotillo. Y a partir de allí han pasado 162 años del inicio de la restauración dominicana, que concluye el 15 de julio del 1865. ¿Valió la pena? Claro. Nosotros hoy gozamos de un país hermoso, de un país con un crecimiento económico sostenible, de un país con lumbreras importantes en el ámbito artístico, como Juan Luis Guerra, con aportes en el béisbol internacional, como Juan Marichal, Pedro Martínez, David Ortiz, Vladimir Guerrero, y con una exquisita y profunda manifestación artística y cultural, como poetas de la magnitud de Pedro Mir. Ahora, nosotros también tenemos una gran desgracia. Las personas, Aneudi, que más han luchado por la independencia y restauración dominicana son los que menos han gobernado, históricamente. Nosotros hemos nacido con esa separación entre los de Báez y los de Santana, los azules y los rojos, los liberales y los conservadores, los bolos y los coludos, los de Balaguer y los de Bosch. Y todavía es la fecha que seguimos divididos y estamos muy lejos del pensamiento de Juan Pablo Duarte. Cuando llega la guerra de restauración, que finalmente vencemos nuevamente a los españoles, la sociedad dominicana empieza la Segunda República. Pero en esa Segunda República sigue marcado el pensamiento de traición a los principales elementos que le dan origen a la dominicanidad. Por suerte que en esa Segunda República, luego de la restauración, hay un dictador apodado Lilis que empieza a marcar la construcción de los símbolos patrios del pabellón nacional, representado en la bandera, el escudo y el himno. Finalmente pienso que la sociedad dominicana le debe mucho respeto, no solamente a Gregorio Luperón y a esos generales, al general Monción, a Santiago Rodríguez y a todos los que lucharon por la restauración dominicana. Hay que decir que algunos miembros de la fundación de la República del 27 de febrero lastimosamente lucharon en contra del pueblo dominicano para la restauración y se colocaron al lado de ¿quién? Del ejército español. Por eso España toma las apetencias del dictador Pedro Santana y lo convierte en marqués de las Carreras, en gobernador de la isla, en capitán general de esa provincia ultramarina llamada Santo Domingo. Y hay un episodio que es importante nosotros destacar, porque en esa narrativa mitómana de los haitianos, siempre dicen que ellos son responsables de la lucha de restauración dominicana. Y hay que decir la verdad. Un segmento importante de los haitianos apoyó la guerra de restauración por una sola condición. Y era impedir de que ese dominio español en Santo Domingo sea extensivo a la República de Haití. Y como el enemigo de tu enemigo es tu aliado, a la inversa también. Por eso fue que algunos haitianos participaron real y efectivamente, sobre todo en esa guerrilla irregular en la parte norte de la ciudad de Santo Domingo. ¿Por qué coincidió de que el propio año donde Pedro Santana declara la anexión a España muere en San Juan de la Maguana el 4 de julio el padre de la patria, Francisco del Rosario Sánchez?
porque Sánchez vino precisamente a luchar en contra de esa anexión que él entendía, como la mayoría de los criollos españoles que se convirtieron en dominicanos la noche del 27 de febrero, que esa no era la salida viable. Siempre aquí hubieron personas que creyeron en el pensamiento de Duarte. Y a él lo atrapan, a Neudi, en un lugar que la gente poco visita hoy. Y qué triste es que los dominicanos del presente no nos interese la historia del pasado, sobre todo a quienes le dieron origen a lo que hoy conocemos como sociedad dominicana. ¿Tú sabes dónde fue que el padre de la patria cayó herido? Fue en el municipio de Juan Santiago, provincia de Elías Piña, que anteriormente se conocía como El Cercado. Es en esa región. Y tú vas al monumento El Palo de Sánchez. Creo que en mis redes sociales hay un video donde hablo del monumento. Por suerte que la comunidad de Juan Santiago, los vecinos y posiblemente la alcaldía mantienen el área medianamente aseada. Pero aquí los lugares donde nacieron y murieron los padres de la patria deberían ser tacitas de oro para que por lo menos la gente sepa de quién nació y quién murió allí. Lo atraparon herido allí en ese monumento y de ahí lo llevan a San Juan de la Maguana. Y en ese juicio histórico, el padre de la patria, producto de la anexión, se defiende de una manera tal que uno de los traidores termina siendo fusilado también. Ese es el juicio más histórico, posiblemente, de esa época de la restauración de la República Dominicana. 5 años fue suficiente para nosotros devolvernos ese orgullo de mantenernos como libres, soberanos, independientes de toda potencia extranjera. La parte filogenética que se ha hablado de haitiana, de Gregorio Luperón, ¿qué tanto hay de cierto en eso? Bueno, es real, porque recuerda que entre los, y es normal que la gente sepa que entre la cercanía de territorios, la mezcla entre comunidades fronterizas es una posibilidad muy amplia. Es más, yo pienso que han sido pocos el resultado de la mezcla de haitianos y dominicanos en convivencia amorosa, producto de la propia cultura haitiana. Pero no deja de ser cierto de que cuando llega, por ejemplo, el degüello de Moca del 1805, hubo un acontecimiento que la historia dominicana no la recoge, que fue la marcha de las violadas. ¿Tú sabes cuántas mujeres se llevaron los haitianos hacia Haití en condición de esclava sexual? Muchísimas. Y esas mujeres dieron a luz a hijos. Y son hijos de dominicanas con violadores haitianos. Entonces, el origen de Trujillo, o de Gregorio Luperón, o de Lilis, con alguna ascendencia haitiana en términos familiares, era real. Porque reitero, en destellos mínimos, nosotros históricamente hemos dominicanizados y domesticados a algunos haitianos. Y escucha bien lo que te estoy diciendo. Domesticado significa de que el haitiano en el territorio nacional asuma la creencia judeocristiana y se olvide de Bois Caimán. Asuma la inteligencia artificial en las 3 etapas y se olvide de enterrar un gallo con cal en la tierra. Asuma los elementos del medio ambiente y se olvide de los gases negativos en la foresta. Es posible, pero es muy difícil. Sobre todo cuando se pasa en colectivo. Pero aquí nosotros tenemos históricamente haitianos que han sido hombres honorables en el territorio dominicano, de trabajo. De hecho, los haitianos del 96 para atrás son haitianos trabajadores. Eso es ahora que nosotros tenemos un grupo de haitianos en la mayoría de las intersecciones vendiendo desde Perro Chihuahua hasta Limoncillo adulterado y otros en los grandes supermercados a carros llenos, utilizando ¿qué? El método llamado nómada digital, Aneudi. ¿Qué es eso? El nómada digital es un ciudadano extranjero que trabaja con un tercer país y vive en un segundo país. Me explico. Tú eres dominicano, trabaja con una empresa francesa pero vive en Jamaica. Okay. Tú eres haitiano, trabaja con una empresa estadounidense pero vive en Punta Cana.
Eso es un nómada digital. Lo único que utiliza el nómada digital es una buena conexión de red, una buena computadora y un lugar donde dormir. Al final, en la transferencia digital, aquí hay un segmento importante de haitianos que tienen un salario promedio de $3,000 mensuales. Cuando lo cambian, estamos hablando de 180,000 pesos dominicanos. Por eso es que hay una contradicción en algunos supermercados que tú dices, ¿y de dónde ese haitiano anda con ese carro lleno? Es que tiene un salario a través de los nómadas digitales. Y el término de restauración de Gregorio Luperón debe ser un concepto claro de todos los elementos del presente para que los dominicanos no volvamos a caer en las garras de un territorio extranjero. Bueno, gracias, Hanel Ferreras, en este capítulo. Culminar con esta exposición histórica, bueno, bastante, si se quiere, sintetizada, pero ahí vamos. Así que ustedes, gracias por llegar a la parte final. Como siempre, suscríbanse los que no lo han hecho, activen la campana, comenten, compartan, den like. Hasta el próximo.